Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 31 de julio del año 2021. Se fue este mes. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra teleaudiencia que cada fin de semana sintoniza este encuentro directo con todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Iniciamos con una muy triste noticia, tanto para la República Dominicana como para el resto del mundo, porque ha fallecido la leyenda del merengue dominicano, Johnny Ventura. Esta semana, sorprendidos todos, cuando el señor Ventura se encontraba en un restaurante de la ciudad corazón Santiago y comenzó a sentirse mal. Posteriormente, al poco tiempo, se desplomó y fue llevado a un centro médico muy prestigioso de la referida ciudad, la Unión Médica del Norte, y finalmente falleció tras 45 minutos tratando de reanimarlo. Esto nunca pudo lograrse, declarando el deceso a las 3:12 de la tarde del pasado 28 de julio, considerándose como causa de muerte los siguientes diagnósticos, Ramón: muerte súbita, probable infarto del miocardio, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica. Así es. Sin duda, Karina, el merengue está de luto. Falleció Juan de Dios Ventura, mejor conocido como Johnny Ventura, un ícono del merengue y de la música. Yo tuve el honor en una ocasión, aquí mismo en el programa, de entrevistarlo, el 5 de octubre del año 2019, en los estudios de RNN. Se fue una entrevista artística, pero también política, porque en ese entonces se estaba debatiendo el tema de la defensa a la Constitución. Un hombre que lo enamoró la parte de la música, pero también lo sedujo la política, porque fue también síndico de la capital, fue diputado al Congreso, fue muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez y también del expresidente Leonel Fernández. Paz a su alma y consuelo a sus familiares, a su esposa FIFA, a su hijo Andy Ventura y a esa legión de admiradores que siempre seguimos su música. Ciertamente, paz a su alma, consuelo a su familia y recordar ante todo, dentro de ese gran legado que abarca no solo la música, que fue un verdadero patriota a capa y espada. En otro orden de ideas, Ramón, esta semana pasamos balance a lo que podríamos llamar un recurrente talón de Aquiles para una democracia plena y transparente en nuestro país. Nos referimos a la corrupción. Resalta en un camino de doble vía a través de sendos informes, el primero de ellos desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde refiere en una primera línea que la corrupción generalizada ha afectado el clima de inversión en la República Dominicana, y cuando leemos este documento en cuestión de manera detallada, precisamos que hay una serie de prácticas muy puntuales que desafortunadamente han caracterizado a la República Dominicana por más de 20 años, incluyendo la queja de empresarios extranjeros con respecto a sobornos para poder llevar a cabo sus legales negocios, lo cual es evidentemente una contradicción que pone como una recurrente traba este clima de inversión. Exacto, justamente, Karina, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que es equivalente a lo que es la Cancillería, pero con más poder, emitió diferentes tipos de informes, es decir, en relación a todos los países. En este caso, fue el informe sobre inversión extranjera, que como bien tú señalas, y si bien las críticas al clima de inversión se corresponde con el gobierno anterior, y también a lo que es la mejoría del clima. Inclusive mencionaron lo que fue el caso
Odebrecht, y también el hecho de que el presidente Abinader ha hecho un compromiso para enfrentar lo que es la corrupción y apresar los altos funcionarios que estén involucrados en casos tan espinosos. Por eso al día siguiente, el presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, que funge como embajador hasta tanto sea designado uno, con la intención de firmar lo que fue un acuerdo de donación en 5 años por $250 millones para la mejoría del gobierno. Pero él recalcó mucho, Karina, el caso de que él va a seguir, para que Estados Unidos no tenga duda ni nadie, de que él va a seguir combatiendo la corrupción y de que no le va a tumbar el pulso en el momento de quitar un funcionario que él entienda que esté jugando con la seriedad y con la credibilidad del gobierno. Nos referimos también a otro informe que coloca en una mejor posición a nuestro país, porque aunque parece contradictorio que seamos señalados como corruptos de todo este tipo de prácticas, a la vez ha habido un ligero mejoramiento en la lucha para evitarlo. Pero cuando nos referimos a piezas legislativas como la extinción de dominio, hay que prestar especial atención al aspecto de la retroactividad, porque básicamente se busca que este instrumento sirva para poder incautar los bienes que con fondos ilícitos fueron recabados y sean en provecho del Estado dominicano. Sin embargo, cuando hablamos de la retroactividad de esta pieza, también suenan algunas alarmas, porque eso podría significar una especie de aspecto capcioso que hay que revisar para que verdaderamente, independientemente de la época en que haya sido producido ese dinero o esos bienes ilícitos, igual se puedan confiscar una vez una persona esté condenada por los delitos. Pero así también vamos viendo, Ramón, que en la mala práctica de la corrupción, también este informe señala no solo el tema de los sobornos, sino uno que había sido dejado de lado por mucho tiempo, y es el tema de la aplicación deficiente con respecto a los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual, que conjuntamente con obstáculos burocráticos, retrasos en los pagos de gobierno y procesos judiciales y administrativos sumamente lentos, me hace recordar aquella célebre frase de que nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Exacto, también en ese sentido, Karina, en su informe, el Departamento de Estado señala que a pesar de una situación macroeconómica estable, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se debilitaron durante el año pasado. Estamos hablando del año 2020, en medio de esa pandemia donde el COVID estaba en sus buenas. También asimismo indicó que un escándalo de corrupción pública del 2017 continúa provocando pedidos de cambio de institucional y se vio reforzado por nuevas acusaciones relacionadas publicadas en junio del 2019 en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. También en ese sentido señala que el clima de inversión en los próximos años dependerá en gran sentido de la medida de si el nuevo gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, opta por implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, controlar la expansión de la deuda pública y llevar ante la justicia a los funcionarios públicos corruptos, que de verdad se les dé seguimiento a todo eso. Pero más que reformar marcos legales, crear nuevos marcos legales, ¿qué pasa con los que están vigentes en República Dominicana? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y cuya respuesta descansa precisamente en el gobierno dominicano. Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el Poder Judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana.
no es a falta de leyes, es a falta del cumplimiento de las leyes existentes. Asimismo, las débiles leyes en cuanto a tenencia de la tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La corrupción y la implementación deficiente de esas leyes que ya existen se discuten ampliamente como reclamos clave por parte de los inversores que ante la falta de garantías de que el sistema legal funcione, sacan sus inversiones y van a otro lugar en donde sí se les pueda garantizar las reglas del juego que en principio se acordaron, porque eso también se ha dado mucho en los últimos 10 años, que se establecen unas reglas comercialmente hablando y en medio de las ejecutorias las cambian sin previo aviso, perjudicando a inversores extranjeros, Ramón, sin garantías de ningún tipo. Así es. Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios, que tenemos muchísimos temas de interés. De regreso con Encuentro Directo, ponemos nuestra atención en los alarmantes niveles de violencia que actualmente sacuden a la República Dominicana. Recientemente, un hecho de sangre consternó a todo el país desde Higüey, cuando un señor de alias Ángelo Banca hirió de 4 balazos a su esposa, porque ésta se negaba a reconciliarse con él y posteriormente se dirigió erráticamente a distintos establecimientos comerciales y disparar a todo aquel con quien se encontraba de por medio. Y la verdad es que aquí hay muchos elementos, Ramón, que debemos considerar. En primer lugar, el arma que portaba este homicida. Un arma que, aunque legal, tenía su licencia vencida. ¿Qué tantos o tan pocos controles existen a través del Ministerio de Interior y Policía para dar seguimiento a los portadores de armas de fuego? Porque aquí el punto no es que la mayoría de los delitos sean cometidos con armas ilegales, sino que las armas que han sido obtenidas de manera legal tengan el correcto seguimiento con respecto a la tenencia y porte que tiene cada ciudadano. Un arma que tenía más de 2 años vencida. Las autoridades deben regular ese porte y tenencia vencido. ¿Qué está pasando con ese individuo? Pero no solo esto, Ramón, sino que de acuerdo a las informaciones que han sido compartidas en distintos medios de comunicación, la persona en cuestión que murió a manos de las autoridades también tenía un registro de antecedentes en cuanto a enfermedad mental. Exacto. Y es lo que verdaderamente debe ponérsele atención en las condiciones en que una persona se encuentra a la hora de portar un arma, de que le sea suministrada una licencia y no solo verlo en el aspecto económico para beneficio del Estado, sino que tenga las condiciones para hacer uso de la misma. Exacto, lo cierto, Karina, que el luto, la tristeza y la consternación se vivió en Higüey, en donde este señor básicamente, podríamos decir, el fin de semana de los padres efectuó esta tragedia. Y como bien tú señalas, es un caso de una persona que, así mismo como fue el caso de él, han ocurrido muchos casos similares de gente que portan armas de fuego y son armas de fuego que son vencidas. También hubo otro caso muy similar que surgió esta misma semana, que fue también de otra persona que también disparó a su pareja
quemó el vehículo y él mismo se suicidó. Porque por ejemplo, el que señalamos inicialmente de Higüey, mató a esas 6 personas, pero después cuando se va, la misma policía lo acribilla a tiros, o sea, lo mata, pero el otro se suicida. Hay gente también que hacen su asunto, pero son cobardes para no enfrentar la ley. Ciertamente. Y si te fijas, aunque son 2 casos aislados, hay un común denominador. ¿En qué condiciones mentales estaría una persona portando un arma de fuego que recurra a este tipo de conductas? Que, de acuerdo a lo que ha sido informado públicamente, en ambos casos eran conductas recurrentes. Porque en el caso de Higüey, esta persona ya tenía antecedentes de enfermedades mentales, en donde estaba el ingrediente de la violencia de género. Pero en el otro caso que refieres, era un miembro de las fuerzas del orden en República Dominicana. Tiene una connotación aún mayor, porque es una persona que debe dar el ejemplo de lo que debe ser el uso de un arma de fuego, porque está para evitar el desorden. Pero ¿qué vemos? El contraste, una persona que amenazaba recurrentemente a su pareja, la cual, ante la insistencia del llamado violento de su agresor, decidió no salir de su vivienda porque ya conocía su comportamiento. Lo que hizo fue quedarse encerrada en el baño de la vivienda con su hija, que se sintió afectada con los nervios de esa situación, y gracias a Dios fue lo que permitió que se resguardaran ambas vidas, porque este homicida y suicida había hasta lanzado una bomba lacrimógena para hacerla salir, pero no lo logró, y fue lo que permitió salvar tanto la vida de la señora como de su hija en cuestión. Así que, viéndolo desde un sentido menos particular y más de lo que debe llamar la atención pública o colectivamente, es el hecho de que no es desarmar a la población, sino de que haya una regulación a la hora de dotar a un ciudadano de un arma de fuego. ¿Cuáles condiciones psicológicas posee este individuo? Si está apto para manejar un arma de fuego. Y que una vez obtenga su permiso, su porte y tenencia de armas, dar el oportuno seguimiento a través de la renovación de esta licencia o permiso. Pero ya las autoridades de antemano, sabiendo que hay licencias vencidas, debe dar un seguimiento a estas personas, porque de todas maneras se está faltando a su compromiso legal para mantenerla en esa condición, además de que pueden estar siendo utilizadas para hechos delictivos. Exacto. Así que es un punto que cae en la cancha también de las autoridades, lamentando profundamente que tragedias como estas vuelvan a repetirse sin que tomemos las medidas preventivas del lugar. Así mismo es, Karina. Mira, por otra parte, tú sabes que hay un tema que es un dolor de cabeza en la República Dominicana con el tema del transporte. Justamente el gobierno creó, que fue la Oficina de Desarrollo de Proyectos Masivos de Transporte. Recordemos que una de las promesas del presidente de la República, Luis Abinader Corona, fue eliminar muchas instituciones que se solapan sus funciones con otras que son prácticamente infuncionales, que si bien representan una carga, en cierto sentido se han eliminado un par y que ahora resulta que se han creado más. Es decir, en ese sentido, por eso, a través del decreto 289, el gobierno creó la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, que se encargará de diseñar, construir y desarrollar proyectos de transporte masivo urbano e interurbano. En ese sentido, hay un punto clave.
Se supone que una de las manifestaciones más palpables de la corrupción administrativa en el gobierno ha sido la proliferación de instituciones con iguales funciones. El hecho de eliminar las que están duplicando funciones es un primer paso para ir cercando ese círculo vicioso de la corrupción. Sin embargo, mientras eso se propugna, a la vez crear nuevas instituciones que podrían estar compartiendo iguales funciones, no hace más que trasladar el problema a otro ámbito y sigue siendo lo mismo, porque el punto es minimizar el tamaño del gobierno, no exponenciarlo, y controlar las instituciones que deben garantizar determinadas funciones. En el caso de esta recién creada Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana a través del decreto 389-21 que recién mencionabas, es importante lo siguiente: ¿cuáles son los objetivos fundamentales? Pero sobre todo, que no lo limita. Diseñar, construir y desarrollar infraestructuras asociadas a los proyectos de transporte desarrollados por esta oficina recién creada, estructurar fideicomisos y o empresas públicas o mixtas para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los sistemas de transporte desarrollados por esta misma oficina, además de promover la incorporación de alianzas público-privadas en los proyectos a desarrollar por esta oficina. Es un aspecto administrativo, ejecutorio y funcional, por lo que esta gran abarcación hace que uno se pregunte cuál es la verdadera finalidad, porque si bien es cierto que esto aparenta ser una agrupación de las instituciones para unificar la causa, no menos cierto es una especie de derrota anticipada, en el sentido de que las instituciones que quedan bajo la sombrilla de esta nueva oficina entonces no estarían cumpliendo con sus respectivos roles que ya encabezan o engloban los objetivos en cuestión. Recae sobre la parte del Ministerio de la Presidencia, con el licenciado Macarrulla, quien a su vez es quien tiene la potestad de designar quién dirigirá la oficina en cuestión y que de hecho ya lo ha designado. Esto lo que nos deja es una pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones que ya deben velar y garantizar por estas mismas funciones? Y qué bueno que se le dio seguimiento, pudiéramos decir rápidamente, porque tenían ese decreto, tenía la firma desde el 18 de junio pasado. Y si ahora fue que se le empezó a dar ese seguimiento. Que de hecho, cuando nos enteramos, ya hay hasta un director designado. Así es. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de la noche, que nos acompañará el licenciado Eddie Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor. Ya volvemos. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Eddie Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor, pero también es comunicador. Bienvenido, licenciado Alcántara. Buenas noches. Un placer para mí. Gracias, Karina, Ramón. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias, licenciado. Licenciado, Proconsumidor como tal todavía mantiene lo que es el operativo para detectar los comercios que están especulando, o ya se puede decir en cierto sentido que los precios están ya de manera estable. No, mira, tú sabes que ha habido, es bueno compartir con el país lo siguiente: hay todavía que creen que Proconsumidor puede controlar precios, y aquí en la República Dominicana, desde la aprobación de la normativa 358-05 que creó a Proconsumidor, a partir de ahí la República Dominicana vive una especie de libre mercado en la comercialización de los diferentes rubros y servicios que solicitamos nosotros como consumidores.
El control de precios desapareció a partir de ese momento y ese libre mercado permite que cada ciudadano que tenga las posibilidades de ser comerciante, proveedor de servicios, distribuidor, pueda colocar un margen de beneficio en cada uno de los productos que comercializa, que entienda le sea prudente y de conveniencia individual o colectiva, pero sí por el consumidor que anteriormente no se actuaba en consecuencia para tratar de proteger el interés de todos los consumidores del país. Puede hacer uso de los levantamientos investigativos sobre la posibilidad de que algún comerciante o proveedor de servicio esté haciendo uso del elemento especulativo contemplado en el artículo 419 del Código Penal Dominicano. Ahí sí nosotros podemos intervenir en esto que tiene que ver con los precios, porque aquí hay productos que son controlados por el Estado, pero son única y exclusivamente el combustible y el azúcar. Los demás entran en esto de especie de libre mercado. Pero la práctica esta odiosa del elemento especulativo, que muchos creen que tú no puedes hacer uso de sanciones por esta práctica, porque no hay productos que estén prácticamente estandarizados. Y parece que hay quienes olvidan que el gobierno interviene en muchos casos con facilidades desde el punto de vista de las subvenciones para tratar de mantener un precio que pueda hacer o mantenerse al alcance de los consumidores más desposeídos del pueblo dominicano. ¿Cuáles son las medidas concretas que Proconsumidor puede establecer en contra de los especuladores? Cuando nosotros primero hacemos los levantamientos, sea por denuncias o porque hacemos los servicios de inteligencia a través tanto de inspectoría y vigilancia, el Departamento de Buenas Prácticas y de Publicidad y Precios, nosotros primero lo que hacemos es verificar, comprobar y posteriormente advertir. Una vez advertimos, después que tenemos ya el informe y tenemos la comprobación de que se ha hecho uso de esa práctica y si es muy dañina, nosotros podemos aplicar una de las medidas cautelares que está establecida en nuestra normativa, que van desde la colocación de multa por salario mínimo, que puede llegar hasta 5.000 salarios mínimos, de manera discrecional, de acuerdo a la gravedad, o en su defecto, nosotros podemos también ordenar el cierre temporal, hasta tanto el Ministerio Público, en caso de especulación, porque tiene que entrar la investigación del Ministerio Público, porque es un hecho punible, termine su proceso de investigación y determine o no en su investigación de que pueden imputar a un comerciante o a alguien que esté haciendo uso de esta práctica. Pero la sanción nuestra es preventiva y llega hasta la frontera del envío del expediente, sometimiento ante el Ministerio Público en la práctica que tiene que ver con la especulación. De manera que englobaría la parte administrativa hasta que se remita lo penal al Ministerio Público. Correctamente. Lo que hicimos con el tema de la bebida adulterada, nosotros creamos mecanismos procedimentales que nos permitieron a nosotros cerrar de forma inmediata e indefinida. Hay quienes dicen que no, porque no podemos, nosotros no tenemos capacidad sancionadora. Lógicamente, nosotros podemos sancionar de acuerdo a lo que nos permite la norma. Ahora, si nosotros cerramos un comercio, porque lo primero que hay que tomar en cuenta es la preservación de la vida, que estaba haciendo uso de una práctica que ponía en riesgo la vida de dominicanos, sencillamente el cierre indefinido y tramitar el expediente hacia el Ministerio Público era lo correcto para que el Ministerio Público entonces iniciara el proceso de investigación, tratara de implicar a todo el que participa en la cadena, en esta cadena de comercialización irregular y posteriormente someter ante un juez en procura de la aplicación de un régimen de consecuencia en caso de que ciertamente, en definitiva, se comprobara de que estamos haciendo uso de esa práctica, que es consciente en la mayoría de los casos. Licenciado, ha llamado la atención que últimamente ha como cesado lo que es la muerte por causa del alcohol adulterado. ¿Realmente sigue todavía ese operativo o ha mermado un poquito lo que es esa fábrica clandestina? Mire, nosotros cuando entramos el 22 de marzo aquí a Proconsumidor estábamos en medio de estos acontecimientos lamentables y el presidente de la República, preocupado, creó 2 mesas para enfrentar esta situación. Una que era la mesa de la importación o trazabilidad,
que para controlar esa importación de manera descontrolada que existía con la materia prima que se utilizaba para la fabricación de las bebidas alcohólicas falsificadas, que es el metanol, y esta la encabezaba aduana, juntamente con el DNI para el proceso de levantamiento de la investigación, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que también tiene que autorizar ese tipo de importación, y otras instituciones, que estaba la Procuraduría, Salud Pública, y una mesa de operatividad que encabezó Proconsumidor, estaba SECOM, estaba la propia Procuraduría General de la República, estaba Salud Pública. A nosotros nos correspondió hacer los operativos de retiro y de desmantelamiento de los laboratorios que se dedicaban a esta práctica, y de retirar todos los productos que estaban en góndola y en anaqueles. Lógicamente, a muchos comercios no los llegamos, pero debido a la aplicación de medidas drásticas que afectaban los intereses de los que comercializaban conscientemente esto, muchos decidieron voluntariamente desistir de esa práctica. Retiramos una cantidad indeterminada, pero inmensa, de estos productos, y al día de hoy, dada esa visión del presidente de la República y esas ejecuciones operativas que hicimos nosotros, pues nosotros podemos decir en el día de hoy que la mortalidad o la letalidad por ingesta de bebida alcohólica adulterada por semana es de 0, cuando eran entre 7, 9 y 11 personas por semana. Hoy nosotros tenemos semanas que no registramos un fallecido por la ingesta de bebida alcohólica adulterada. Tenemos 20 y pico de personas con medidas de coerción aplicadas. En los cierres que nosotros hicimos, le tramitamos el expediente al Ministerio Público para la investigación y posterior sometimiento a la justicia, que anteriormente no se hacía. Creamos un procedimiento de desmantelamiento de los productos y de cierre en flagrancia, porque anteriormente había que retirar una botella sospechosa y esperar 3 meses que un laboratorio certificara que era alterada, trasegada o falsificada la bebida. Sin embargo, nosotros creamos el procedimiento de verificar la flagrancia y comprobación de que el que lo está vendiendo lo hacía conscientemente. Cuando teníamos la factura, la verificábamos y sabíamos que el comerciante que estaba haciendo uso de esa práctica, de ese ejercicio, compraba en un establecimiento clandestino para obtener mayores ganancias, y con la factura nos dábamos cuenta de que ellos sabían lo que estaban comprando y que la bebida alcohólica era falsificada. Por ejemplo, una botella de 350 miligramos, cuando revisábamos la factura, le salía a ellos en 77 pesos, donde la que está estandarizada paga entre 68 y 72 pesos de impuestos por cada 100 pesos. Entonces usted se daba cuenta que no podía comprar a 77 y que el productor de la bebida estuviera trabajando, incluyendo la materia prima que utiliza, y el embotellado por 5 pesos. Y entonces obteníamos la confesión, y eso nos permitió cerrar una cantidad indefinida, que no tenemos el número específico en estos momentos, de su establecimiento comercial. Pero ahora tenemos 0 letalidad. En las últimas semanas pudiera ocurrir una esporádicamente, pero los operativos continúan permanentemente. Brevemente, licenciado, llama mucho la atención el tema de los productos vencidos en comercios. ¿Qué hace Proconsumidor al respecto con esto? Todos los días estamos nosotros retirando centenares de productos vencidos en la mayoría de los comercios fundamentales del Gran Santo Domingo, de las principales provincias del país. Nos trasladamos de manera periódica, calendarizada, a otras provincias de un flujo comercial importante. Y nosotros trituramos. Si ustedes van a la página nuestra de Proconsumidor en las diferentes plataformas, ustedes verán qué cantidad de productos nosotros trituramos todas las semanas que sacamos del mercado. Productos vencidos no aptos para el consumo, productos falsificados como medicamentos también, aparte de la bebida, productos que no están etiquetados correctamente, alterados con relación a la fecha de vencimiento, porque en ocasiones colocan la fecha de vencimiento aquí cuando son importados a la República Dominicana, y no toman en cuenta la fecha de expiración que tiene que venir de origen. Y prácticamente nosotros en estos 4 meses de gestión le hemos dado respuesta a los consumidores, y hoy podemos decir que muchos de esos establecimientos, ellos voluntariamente, en acuerdo con nosotros, porque saben que estamos persiguiendo esa práctica, están retirando del mercado esos productos que están vencidos, o que aunque tengan fecha activa
no están aptos para el consumo. Licenciado, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Estamos de regreso con Encuentro Directo junto al director de Proconsumidor, licenciado Eddie Alcántara. En el transcurso del año 2021, a través de la línea del consumidor, ¿cuáles han sido los temas que más han impactado a través de quejas y denuncias? No, de todo, de todo. Aquí, por ejemplo, aquí hay una amalgama así para escoger. Aquí la denuncia de todo tipo de supuesta afectación a los derechos de los consumidores son bastante amplias. Aquí hay desde compañías constructoras, el tema este de la especulación, el tema de lo telefónico, el tema de la venta de productos que en principio se le oferta una cosa y no se otra, de todo tipo de medicamentos falsificados, la bebida adulterada, de todo tipo, porque Proconsumidor abarca todo tipo de situación que tenga que ver con el consumo, todo lo que se consuma y que el consumidor entienda que se le afectó en un derecho. Proconsumidor tiene la calidad para actuar en consecuencia. Pero hay lógicamente acontecimientos que son mucho más frecuentes. Y aquí cuando comenzamos a verificar, hay de todo lo más importante en el tema este de la construcción, de compra de electrodomésticos, vehículos e incumplimiento de servicios por el que se pagó, una serie de situaciones que son las más frecuentes aquí, que son las que prácticamente nos ponen a trabajar en 80%. Pero debo decirle que cuando llegamos aquí, nosotros habíamos acordado con el equipo y el personal de trabajo que encontramos y el que entró con nosotros, el no afectar la industria, no afectar el comercio, no afectar los sectores productivos del país y resolver la mayoría de los casos que se presentan en esos conflictos que le entrañan tanto a los proveedores y comerciantes con los consumidores para que pudiéramos resolver en Cámara de Consejo. Al día de hoy, en estos 4 meses, nosotros hemos resuelto el 95% de los casos que llegan aquí en el Departamento de Conciliación que el licenciado Carlos Divana dirige, para tratar de, en vez de afectar marca, que pudiera en efecto generar situaciones desde el punto de vista económico, tanto a la compañía y al mismo Estado y desde el punto de vista laboral, nosotros lo que procuramos es resarcir el daño y tratar de corregir la situación que pueda tener un proveedor de servicio, una empresa, una industria o un distribuidor. Eso nos ha dado resultados. En 4 meses nosotros hemos recuperado en favor de los consumidores casi 300 millones de pesos y otros temas que no involucran reclamo de lo que tiene que ver con recursos económicos. Lo hemos resuelto la mayoría, en cerca de un 90-95% también de manera conciliatoria, y ese esquema no ha dado resultado, y por eso hoy tanto como los proveedores, empresarios, distribuidores, comerciantes y así como los usuarios y consumidores están conformes con el trabajo que nosotros estamos haciendo o hemos hecho en estos 4 meses frente a la institución. La mayoría de estas denuncias, ¿en cuáles provincias están concentradas? Primero en el Gran Santo Domingo, Higüey, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco, San Juan de la Maguana, Puerto Plata. Ahora aperturamos la oficina en Punta Cana, aperturamos la oficina en La Vega, aperturamos la oficina en Moca y la nueva en Puerto Plata, porque no llegan más denuncias, porque hay lugares donde Proconsumidor no le es de fácil acceso a los usuarios, a los consumidores, y por eso nos hemos trazado la meta de abrir por lo menos una oficina en cada municipio cabecera. Y cuando comenzamos a despachar la mayoría de situaciones pendientes aquí del año 2015 y 2016, que habían pendientes 17, 18, 19 y 20, pues eso ha generado una confianza a la institución que ha generado mayor cantidad
de reclamos y por ende hemos tenido más trabajo, pero el usuario, el consumidor que se siente afectado, confía más en la institución y está satisfecho con la respuesta que nosotros le hemos dado. Pero estamos tratando de que los consumidores tengan un acceso más fácil a Proconsumidor, porque muchos tal vez no llegan porque se les hace difícil. Por ejemplo, el de Independencia, que recibe una afectación de algún tipo de situación en que lo involucra un comercio. ¿Cómo puede venir a San Cristóbal a poner una denuncia? O sea, es difícil. En Punta Cana, por ejemplo, que era donde se producía la mayor cantidad de reclamos, el ir a Tomayor le era muy difícil. Por eso tuvimos que abrir una oficina allá. Y así sucesivamente hay otras denuncias que no llegan porque el acceso es difícil, como le dije recientemente. Pero a medida que nosotros vayamos aperturando más a Proconsumidor y poniéndolo cerca de los usuarios, de los consumidores, vamos a obtener mayores solicitudes y denuncias en todo el territorio nacional. Licenciado, pasando un poco a la política, usted fue un importante dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Pasará al PRM o seguirá librando esa batalla del Partido Colorado? No, porque a mí yo no fui expulsado ni nada por el estilo, se intentó desvincularnos, pero nosotros fuimos electos en una asamblea con el 100% de los votos de los asambleístas. Creo que ha sido toda la historia del partido después de la desaparición del presidente Balaguer, que es una figura que aspira a una posición directiva al interno de ese partido, obtiene el 100% por aclamación de los asambleístas. Lo que sucede es que hay gente en la organización política que no entienden que ese partido no es una compañía por acciones, no es una SRL, y entienden que pueden tomar decisiones haciendo uso de los recursos que recibían para imponer voluntades. Y nosotros decidimos estar del lado de lo que quería la gran mayoría. Apoyamos al presidente Luis Abinader, que entendíamos que debió hacerlo todo el partido, pero el interés individual de quienes están al frente de la organización se impuso en ese momento, y querían que nosotros y que el país o los dirigentes del Partido Reformista en todo el territorio nacional tomaran esa decisión. Y advertimos que en caso de salir, porque siempre estuvimos contentos de que contábamos con la mayoría, el partido iba a quedar por debajo de un 2%. Y ahí están los resultados. Tomamos la decisión de apoyar al presidente Luis Abinader y el Partido Reformista obtuvo un 1.7%. Pero nosotros fuimos electos en una asamblea como presidente en funciones del partido. No que nos regalaron nada, por el contrario, tuvimos que hacer un acuerdo para no ocupar la presidencia del partido en la Secretaría General para no disminuir más la organización en aquella asamblea del año 2018. Pero aquellos que crean que pueden excluirnos, yo solamente le digo que el que tiene la mayoría en una organización política no puede ser excluido. Lo que sí, hemos tomado una licencia porque estamos haciéndole frente a toda la situación que corresponde con el cargo que ocupamos, y por eso hemos letargado por un tiempo indefinido el tema de la política, pero el reformismo es un sentimiento que no lo desprende nadie del corazón. Licenciado, la corrupción tiene múltiples variantes. En el caso de los consumidores que se ven perjudicados con distintas prácticas desleales, veamos, por ejemplo, un sucinto balance de acuerdo a la información recabada por los inspectores de Proconsumidor al método de los redondeos tan frecuente, especialmente en supermercados. A la fecha, ¿cuáles son los registros al respecto? Ustedes sabían que a nosotros no nos ha llegado una sola denuncia formalmente en ese sentido a la institución. Eso es una decisión muy personal. Esa oferta que procura atraer a consumidores para seducirlos es una práctica universal. Ahora, si alguien está en una caja y entiende que tiene que reclamar una devolución y se la niegan y viene a Proconsumidor, nosotros actuamos en consecuencia. Pero nosotros no podemos actuar defendiendo los intereses de Ramón Núñez Fernández o de usted, doña Karina, si usted no quiere que nosotros lo hagamos, porque muchas veces nosotros nos puede quedar 1, 2, 3 pesos y nosotros no nos interesa reclamar. Ahora, si nosotros lo reclamamos y entonces se nos niega
esa devolución y acudimos a Proconsumidor, pues nosotros sí pudiéramos actuar en consecuencia, pero verificando caja por caja en todo el territorio nacional donde se produce esto y comercio por comercio. Pero sí suelen los inspectores de Proconsumidor estar in situ, y si hay una flagrancia de este tipo de prácticas, entonces actuar en consecuencia, porque también se da mucho el caso no solo de los redondeos como tal, sino también de que cuando se le tiene que devolver una cantidad determinada, el cajero o la cajera decirle que su pago es una menta, sin que usted lo haya solicitado. Lógicamente, la práctica es odiosa, pero los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para nosotros sancionar frente a ese tema es limitado. Esa es la realidad. Y no vamos a decir una cosa por otra. Ahora, si nosotros encontramos, reitero, recurrencia en el hecho, con denuncias que nosotros tengamos que conocer aquí, usted puede tener la seguridad que vamos a estar en consecuencia. Bien, licenciado Eddie Alcántara, el tiempo pasa rápido. Solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. No, gracias a ustedes, y para mí será siempre un placer compartir con ustedes y a través del público de ustedes, nosotros informar de las cosas que estamos haciendo aquí en Proconsumidor. Me saluda a tu padre y Karina, un abrazo. Gracias. Igual para usted, gracias por acompañarnos. Bien, amables televidentes, nos vamos a la recta final de Encuentro Directo. En el mundo del revés, todo lo que debe ser no es. Los conflictos de intereses han pasado de ser alertas a ser quimeras. Atar cabos es ahora una carrera de resistencia y cordura, mientras se detonan armas con balas de miedo, nuevo gatillo de esclavitud sistemática. Las dudas razonables ya no son admitidas, mucho menos disipadas con oportunas respuestas, porque la verdad ofende. Las preguntas son los nuevos tabúes del siglo XXI, acumulando una deuda de alto precio humano y material hacia la debacle. La lógica, el sentido común y el raciocinio han salido de la cotidianidad para dar entrada a la covidianidad del pánico y la sumisión. Tenga presente que el caballo de Troya primero fue una distracción, luego una destrucción. Esta generación es pionera en la propagación de una enfermedad sin tenerla, con un mecanismo de detección que no diferencia la misma de una gripe común y prolifera falsos positivos. Finalmente, los CDC de Estados Unidos retirarán a la FDA la autorización para uso de emergencia de estas pruebas PCR, por cuyos erráticos resultados se declaró una pandemia y el cierre del mundo durante 1 año y medio, incluso habiendo establecido el creador de las pruebas PCR que éstas no diagnostican enfermedades, para lo cual se siguen utilizando. Sumado al sinsentido de un certificado de inmunización sin garantías de tal inmunidad, cualquier sistema de control masivo que conculque libertades solo puede sostenerse sobre el miedo. Me retrotrae al mundo absurdo y sin orden de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la curiosidad la lleva hasta la madriguera del conejo e inicia su travesía, descubriendo una poción que dice bébeme, lo que hace y reduce su estatura. Se preguntaba, ¿quién decide qué es lo apropiado? Y si se decidiera que lo apropiado es llevar un besugo en la cabeza, ¿te lo pondrías? Y bien, solo nos resta agradecer ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados aquí en Encuentro Directo. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Sobre todo el canal de YouTube para que pueda ver este programa y los anteriores. Suscríbanse. Karina. Ramón, no olvidar algo que da sentido a la vida y a nuestra esencia humana, el espíritu crítico. Por eso cerramos con sabiduría popular. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Que tengan buen fin de semana.